Bueno, continuando con sistemas materiales, ya vimos cómo se relacionan con el medio ambiente, o sea, con el universo. Ahora vamos a ver cuál es la otra clasificación. La otra clasificación es mucho más específica, más para cuando estamos estudiando una asignatura como esta. Entonces, va a depender del tamaño de la partícula, o sea, lo más chiquitito que podamos verlo. Las partículas, que son, cuando nosotros observamos un sistema material al microscopio óptico, no el electrónico, sino el microscopio óptico, que es el normal, un microscopio común que podemos ver en todos los colegios, eso es un microscopio óptico. Cuando yo pongo una gota de una sustancia, de una solución en el microscopio óptico y no veo separación, estamos viendo un sistema homogéneo. Quiere decir que un sistema homogéneo tiene una sola fase. Así llamamos cuando vemos todo igual en el microscopio óptico. Pero, ¿puede estar formado por una sola cosa? No, no hace falta. Si es una sola cosa, es una sustancia. Ahora, para que sea un sistema, tiene que estar formado por más de una cosa, pero que se vea como si fuera una sola. Pueden ser más de una, pero tienen que estar viéndose como si fuera una sola. Entonces, pueden tener dos o más sustancias. ¿Qué es lo que va a tener también de particular este sistema homogéneo? Iguales propiedades en toda su masa. Esa sería una definición. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a verlo de manera práctica. Tengo un vaso y acá le pongo agua y le pongo, por ejemplo, una cucharadita de sal, que es el cloruro de sodio. Una cucharadita de sal. Nosotros sabemos que la sal se disuelve perfectamente en el agua. Lo agitamos, se disolvió. Cuando tomamos una porción de acá arriba del vaso, de acá en medio del vaso y de acá abajo del vaso, va a tener las mismas propiedades intensivas. Por eso tiene que tener las mismas propiedades en toda su masa. Esa es una característica muy importante de lo que es un sistema homogéneo. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a los otros sistemas, los heterogéneos. Palabras largas, heterogéneos. Entonces, hetero significa diferente. Ya ahí nos está dando una pauta de lo que vamos a definir. No vamos a tener una sola fase, tiene que tener dos o más fases. Significa que también vamos a observar a simple vista ya la diferencia entre esas fases, no solamente al microscopio. Vamos a tener a simple vista una diferencia. Por ejemplo, si están observando este video las chicas o los chicos que usen demaquillante, ¿sí? Hay unos demaquillantes que son oleosos y acuosos, que hay que agitarlos para que se mezclen y uno se pueda sacar el maquillaje. Entonces yo tengo en un frasco así, que viene presentado con su piquito, todo lindo, no como mis dibujos, que son horribles, y vemos acá esta parte amarillita y esta parte más clarita. Para poder usarlo hay que mezclarlo. Pero después lo dejo en reposo y se vuelve a separar. Quiere decir que al otro día o cada vez que lo tenemos que usar, lo tenemos que agitar. Lo que tenemos acá son dos fases. Una fase oleosa y una fase acuosa. Acá tenemos dos sustancias líquidas, aceite y agua. Eso significa óleo, aceite. Ahora, ¿puede haber un sistema heterogéneo que tenga otra estructura? Sí. Puedo tener un vaso con agua y acá piedras. O sea que puedo tener
un sólido en agua. ¿Qué pasa? Ese sólido, ¿qué particularidad tiene que tener con respecto a este sólido? Porque la sal es un sólido también. La particularidad para que sea heterogéneo es que el sólido no se tiene que disolver en el agua. Decimos que es insoluble en el solvente. Entonces, acá tenemos sólido y líquido. ¿Puede haber gas en un sistema? ¿Conocemos el gas en un sistema? Sí, lo conocemos, lo tomamos. La soda, por ejemplo, las gaseosas, tienen gas disuelto en una fase líquida. ¿Y hay gas disuelto en sólido? Ah, qué pregunta. Es difícil, pero es factible. Por ejemplo, la piedra pómez. La piedra pómez, esa que se usa para sacarse los callitos, es un gas disuelto en un sólido que se genera en la piedra volcánica. Entonces, los sistemas heterogéneos son muy variados. Es muy amplio, podemos seguir hablando un montón más, pero lo vamos a dejar hasta acá.